Introducción a subestaciones eléctricas. En este primer video daremos una breve introducción a las subestaciones eléctricas, conocimientos básicos los cuales nos servirán posteriormente para adentrarnos al estudio de esta materia. Debemos tomar en cuenta que una subestación eléctrica no es nada más que un conjunto de elementos conectados entre sí, los cuales tienen la función de modificar algunos parámetros eléctricos de la energía eléctrica, para ponerlo en condiciones para su transporte y poder llegar de esta manera desde la planta de generación hasta el consumidor final. Pero para adentrarnos un poquito más a conocer qué es una subestación eléctrica, es necesario recordar algunas cosas que ya conocemos. Tal es el caso de las potencias. Sabemos muy bien que la corriente alterna tiene tres tipos de potencia, que es la potencia activa, reactiva y aparente. Debemos también recordar que la potencia aparente engloba lo que es la potencia activa y reactiva, es decir, que la potencia aparente engloba los fenómenos eléctricos y magnéticos de la corriente eléctrica. En tal sentido, sabemos muy bien que la potencia aparente está dado por la multiplicación de la corriente por la tensión. Ahora, si nosotros despejamos de esta ecuación la corriente, tenemos que la corriente es igual a la potencia aparente sobre la tensión. Pero, ¿eso qué nos puede decir en relación a las subestaciones? En base a esta ecuación que acabamos de determinar, nos podemos dar cuenta que un parámetro está como denominador y el otro está como numerador. Es decir, que son inversamente proporcionales. Gracias a esta ecuación nosotros podemos determinar que si sube la corriente, baja la tensión. Y si sube la tensión, baja la corriente. Es también muy importante recordar el efecto Joule, ya que en base a este efecto físico es el porqué del existir de las subestaciones eléctricas. Sabemos muy bien que la pérdida en un conductor que conduce energía eléctrica está dado por la siguiente multiplicación de la resistencia por la corriente al cuadrado. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que mientras menor sea la resistencia, menor serán las pérdidas en la conducción de energía eléctrica a través de un conductor. Y esto da origen el porqué del existir de las subestaciones eléctricas. Cuando nosotros modificamos los parámetros eléctricos para el transporte de energía eléctrica, tenemos algunas ventajas que ayudan a mejorar el transporte y a reducir los costos del mismo. Es decir, en una subestación modificamos los parámetros, ¿para qué? Para que la sección del conductor mediante el cual sea transportada la energía eléctrica sea menor, es decir, los conductores sean más delgados. Y al ser más delgados, eso representa que su costo económico es menor. Además, al ser la sección más delgada, hace que el peso del conductor sea menor. Y esto refleja en que no va a ser necesario utilizar estructuras muy costosas para la transmisión. Además, que uno de los aspectos más importantes es que no va a existir pérdidas muy elevadas en la transmisión de energía eléctrica. Ahora bien, en todo sistema eléctrico de generación hasta la llegada del consumidor final existen subestaciones. Subestaciones de distintos tipos con distintas características, pero al final realizan las mismas operaciones. Pueden elevar o pueden reducir los parámetros eléctricos, en este caso la tensión y la corriente. Debemos tomar en cuenta que una subestación no tiene la capacidad de modificar la potencia.
Para lo cual debemos también conocer el sistema eléctrico en el cual es pieza fundamental una subestación. Iniciamos por las plantas de generación. Estas pueden ser hidráulicas, eólicas, térmicas, geotérmicas, solares, es decir, cualquier tipo de planta de generación. Esta, a su salida, va a existir una línea de media tensión, ya que todas las plantas de generación por lo general tienen o generan a media tensión. De esa línea pasará a una subestación, el cual modificará los parámetros eléctricos para que se encuentren adecuados para la transmisión mediante las líneas de transporte. Estas transportarán la energía eléctrica por longitudes muy extensas y ya al llegar a las cercanías de los consumidores finales existirá otra subestación que reduzca los niveles de tensión para luego transportarlas por líneas de media tensión. Y ya dentro de lo que es el área urbana nos encontramos con los centros de transformación, que son una especie de subestaciones pero de menor capacidad, los cuales modifican los parámetros eléctricos para el consumidor final, ya sea comercial, domiciliario o industrial. Entonces, si nos damos cuenta, aquí existen dos subestaciones mínimamente. Ahora, estos pueden ser más dependiendo de las longitudes y las características del transporte. Y ahora la pregunta que tal vez todos estén haciendo: ¿cómo una subestación modifica los parámetros eléctricos? Pues es a través de esta máquina que lo denominamos transformador eléctrico. Sabemos muy bien que un transformador no es nada más que una máquina eléctrica estática, ya que no cuenta con ninguna parte móvil, que mediante el fenómeno físico de la inducción y magnetismo puede modificar parámetros eléctricos tales como la corriente y la tensión. Solamente para recordar, haremos mención que un conductor, al conducir una cantidad de corriente eléctrica en su alrededor, genera un campo magnético que en este caso va a ser muy pequeño, ya que el conductor está de forma lineal. Pero si yo agarro ese mismo conductor y realizo bobinas, el campo magnético que va a generar el conductor se va a aglomerar en un pequeño espacio, haciendo que el campo magnético sea mayor. Y si yo coloco más cerca otra bobina, ese campo magnético va a inducir un cierto nivel de corriente eléctrica en la segunda bobina. Eso ya lo conocemos todos. En tal sentido que en base a este fenómeno físico podemos modificar la corriente y la tensión a través del transformador. Existen dos tipos de transformadores, o al menos los más principales. En la parte superior podemos apreciar un transformador elevador, ya que en el lado primario tiene una bobina de mayor sección y menos espiras, y en el lado secundario tiene una bobina de más espiras pero de menor sección. Entonces este transformador va a elevar la tensión y va a reducir la corriente, tomando en cuenta su lado primario y su lado secundario. En el siguiente esquema de la parte inferior tenemos un transformador reductor, ya que en el lado primario tiene una bobina con muchas espiras y menor sección, y en el lado secundario tiene una bobina de menor espiras pero de mayor sección. Entonces este transformador va a reducir la tensión que ingrese por el lado primario será menor al lado secundario. Dentro del sistema eléctrico existe también una clasificación de subestaciones en relación a lo explicado anteriormente. Existen subestaciones elevadoras. Tal es el caso de este ejemplo en este esquema. Habíamos indicado que la central va a generar en media tensión, pero cuando la energía está en media tensión no está en condiciones para ser transportada.
Si no lo convertimos, entonces tendríamos que utilizar mayor sección de conductor, torres de mayor capacidad, ¿no? Que soportan mayor peso. Es por eso que esta subestación a la salida de la central de generación de energía eléctrica por lo general o siempre es elevadora. En el lado primario tiene media tensión y en el lado secundario tiene alta tensión. En la segunda subestación es al contrario, es como si esta subestación lo daríamos la vuelta, ¿no? Ya que en su lado primario es alta tensión y en el lado secundario es media tensión. Entonces esto es una subestación reductora. Ahora, debemos tomar en cuenta que este es el aspecto de una subestación eléctrica a la intemperie. Este tipo de subestaciones tienen la característica principal de que su aislante es el aire, porque si nosotros vemos los conductores que van llegando, son conductores desnudos que no tienen ningún tipo de aislamiento, pero están a una distancia adecuada, ya que el aislante para que no exista un arco eléctrico entre conductores es el aire, y lo mismo en todos los elementos. También existe un nivel de aislación bastante adecuada del nivel del piso a los elementos que están energizados, y esta aislación está dada por los aisladores, que son estos elementos de color café o marrón, los cuales tienen la función de aislar los elementos energizados con el piso o suelo. Este es un tipo de subestación, pero no es la única. También existen las subestaciones GIS, que son subestaciones, a diferencia de los anteriores, que estas subestaciones el aislante ya no es el aire, sino es un gas aislante, más propiamente el hexafluoruro de sodio. Entonces nosotros podemos ver aquí que en estas cavidades están todos los elementos que de apertura y cierre de la subestación encapsulados, ¿no? Que lógicamente interiormente tienen ese gas aislante. Si ustedes se dan cuenta, son subestaciones más compactas que pueden ser instaladas dentro de alguna infraestructura, ¿no? Ocupan menor espacio. Existe una gran clasificación de subestaciones por el tipo de instalación, por niveles de tensión que manejan y otros aspectos, ¿no? Que eso vamos a irlo conociendo y mencionando más adelante. De esta manera concluimos con este primer video, donde dimos una pequeña introducción a subestaciones eléctricas.